Historias de gente como uno. Dirección: Carlos Valverde. Ana Carola Traverso. Y tenés un apellido más Sí. muy difícil. Kretzarek. Kretzarek. Bueno, portachueleña, casada con un checo, danés, viví en Estados Unidos. Así es. En realidad yo nací aquí en Santa Cruz de la Sierra, Ya. pero mis orígenes de parte de madre están en Portachuelo, en el Sara. ¿Y qué recuerdo tenés de Portachuelo? Tengo los recuerdos de ir con mi abuela, que era de allá, visitando a los parientes, ¿no? A todas mis tías mayores, comer horneado a las 5 de la tarde. Claro, por supuesto, obligatorio en Portachuelo. Así es. Además, muy buen pan el portachueleño. Así es. En Sí. Manjar Blanco es riquísimo allá, Sí. ¿no? El café o la siesta era sagrada en mi casa, ¿no? Sí. Entonces, tengo recuerdos muy vinculados a mi familia. Ujú. Y de parte de mi madre hay una tradición muy larga de educadores, ¿no? Entonces, mi abuela era maestra, mi abuelo también fue maestro. Ahí hay una En la normal. exacto. Claro. Mi abuela trabajó en la normal, ¿no? Entonces, tíos también, ¿no? Tíos, el hermano de mi abuela, mi tío abuelo, mi ¿Qué tío apellido? Roger Ramírez. Ah, ya. Sí. ¿No? Hay una larga tradición de educadores allá, de profesores urbanos y rurales. Y es más, creo que hay algunas escuelas, no sé si es en Portachuelo o aquí, unidades educativas que llevan el nombre de Roger Ramírez Egues. Ah, mira vos. Sí. Y también de mi Además, abuela. Ramírez Ewe, portachueleño por donde nos miren. Sí, sí, ¿Ah? así es. Y de mi abuela igual, de Islas Ramírez Egues. Ujú. ¿Y sos educadora también? He ¿Enseñás enseñado. has Sí, enseñado en la sí, he universidad? enseñado. He enseñado aquí, en la UPSA y en la Gabriel también. ¿Sos bachiller de Santa Cruz? ¿Estudiaste siempre en el mismo colegio? Sí, en el mismo colegio, desde pre-kinder hasta que me gradué, hasta el curso 12, ¿no? Estudié en Ajá. el colegio americano. Ya. Sí, O sea, ya hablabas inglés cuando te fuiste a sí, Estados Unidos. ya hablaba Qué inglés. suerte. Sí, Si no, claro, fue mucho más fácil, ¿no? Ujú. La verdad es que el americano tiene un muy buen nivel de inglés, entonces Tiene, me fue, ¿no? sí, me fue mucho más fácil. ¿y carnavales? Carnavales, ¿Tenés hartos carnavales? a- algunos, no todos, porque siempre fui de irme al campo, ¿no? Para carnaval. Entonces, O sea, no son muy carnavaleros. no soy. Me gusta. Siempre, pero me da un poco, o sea, me cuesta entrar. ¿No te gusta la pintura? No, les doy un poco. Pero igual es hermoso el carnaval, ¿no? O sea, igual Sí. una vez uno está ya, Sí. una vez uno le pierde el miedo, ya no hay cómo. ¿Te acordás la gringuita que vino a estudiar con Paula y después volvió 3 veces? Para por el nada más que carnaval? festejar el Sí, claro. carnaval. ¿Ah? Sí, Creo porque que dijo sí. que no había una cosa igual, vino 3 veces al carnaval. ¿Ah? Bien, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Cuáles son tus recuerdos de juventud en Santa Cruz? ¿Qué era lo que se hacía en esa época? Yo era mucho de ir a la plaza cuando era joven. Era de plaza. Sí, era ir a la plaza. Me gustaba mucho caminar y explorar el centro. En esa época no entendía necesariamente que era un interés por... Me gustaba la arquitectura del centro, descubrirla, ¿no? Ujú. Fui de ir al Victory a finales Claro, de por los supuesto. 90, ¿no? Sí. Creo que los jóvenes que éramos un poco más alternativos siempre caíamos ahí, ¿no? Y empezar a tomar los capuchinos que vendían en el Victory, Sí, claro. ¿no? Sí. Y bueno, y también obviamente los cafecitos de Enzo. la plaza, sí, sí. ¿No? Y también los cafecitos de la plaza, ¿no? Que son tan únicos. Pero en realidad siempre le tuve mucho cariño al centro y a descubrir la ciudad.
Cuando era más muchacha me gustaba mucho salir a caminar. Yo vivía aquí en Las Palmas, ¿no? En este barrio que es Tercer Anillo. Ujú. Pero me gustaba mucho ir al centro y caminar las calles. Como digo, en esa época no entendía que lo que me gustaba era lo urbano, ¿no? Ya fue algo que fui descubriéndolo después, o sea, me fui dando cuenta que eso era lo que me gustaba. ¿Cuántos compañeros de colegio, porque no de curso, terminaron sociólogos como vos? Ahí creo que ninguno. Que yo Claro, conozca, pues, ninguno. estudiantes del colegio americano no son para sociólogos, digamos. No. Es decir, sí pueden ser, Claro. pero la lógica te dice que no, porque están más aplicados a la tecnología, A los a los negocios. números, a los negocios, ¿no? Así es. Pero siempre tuve yo una inclinación muy fuerte por las ciencias sociales. Siempre fue algo que me gustó mucho. Y me acuerdo que tenía un profesor de filosofía que notaba, ¿no? Que tenía aptitudes para la sociología y me empezó a hablar sobre eso. Y aquí tampoco es una carrera tan conocida, ¿no? O sea, no es que haya... Creo que en ningún lado debe ser una carrera sumamente grande. En Lovaina. Sí, probablemente ahí. Sí. Donde muchos fueron y cayeron, ¿no? Sí. Así es. Pero también fue algo que mis padres me incentivaron mucho a que busque y explore temas que tenían que ver con sociología. Ellos siempre me apoyaron mucho, ¿no? en cuanto a decidir qué estudiar, ¿no? y ver por dónde hacerlo, ¿no? O sea, ver qué hacer con eso, porque también es una carrera, aquí en Santa Cruz no era necesariamente... Con el crecimiento que estaba teniendo Santa Cruz en esa época. Era un mundo para explorar. Claro, pero todavía no había esa noción, ¿no? De la importancia quizás, ¿no? Que tenía lo social. Quizás ahora con todo lo que ha habido, con todos los cambios políticos que han sucedido en estos 20 años, probablemente haya mayor interés por entender qué Se ha pasa. enriquecido mucho más esto y está la mirada hacia atrás. Exacto. Al mismo tiempo. Bueno, en realidad creo que eso es nuevo, ¿no? Ya son, yo diría, como 60 años de crecimiento continuo que ha tenido Santa Cruz, a pesar de crisis que hayan habido en el camino, de bajones que hayan habido. Pero yo creo que ya con 50, con 60 años da como para frenar un poco y ponerse a pensar qué se hizo atrás, ¿no? O sea, qué hicimos atrás, qué hicimos en el pasado y reflexionar sobre ese crecimiento. ¿Cuál es tu parte favorita del centro? A mí me encanta la plaza, ¿no? Todo lo que pasa, creo que es como que un espacio tan icónico. Me gusta, además que la plaza como espacio público funciona, si uno lo ve técnicamente, funciona de maravilla. Es el mejor espacio público de la ciudad. Sí. Uno empieza a observar quiénes van, que las actividades que suceden en la plaza, y es un espacio, si tuviera yo que poner una calificación como espacio público, tiene un 100. Podría ser mejor, ¿no? Claro. Pero es muy diverso, la cantidad de gente que va... Es muy democrática. Sí, es muy democrático, es muy activo, las 4 esquinas siempre están llenas. Hay desde danza, música, gente que está con alguna actividad simple, como, digamos, usándola de forma pasiva, ¿no? Yendo a sentarse, a charlar. Hay jardinería, digamos, hay paisajismo, ¿no? O sea, hay plantas, hay flores. Es un espacio bien bonito, hay de un poquito de todo, ¿no? Y se presta a que haya más flujo de personas, a que haya circulación, incluso a que hayan negocios, podríamos decir, ¿no? Algunos más establecidos que otros, ¿no? Pero hay de todo un poco. Y tiene un submundo de 12 de la noche para adelante, que no sé si alguna vez lo investigaste. No, yo no llegué. Es impresionante. Sí. ¿También? ¿No? Sí, también. Sí. Y creo que... Pero lo conoces, ¿no? Claro, sí. Creo que también ese submundo se activa y se desactiva, o se acelera y se desacelera en función de lo que pasa en el resto del centro, ¿no? Cuando al resto del centro le va, hay más dinamismo, cuando está más vivo, probablemente ese submundo se sumerge aún más, ¿no? Y no se nota tanto. Pero en la medida en que el centro se vuelve un espacio más dejado, probablemente resurge ese submundo, ¿no? Si te gusta el centro, si te gusta la arquitectura del centro, que es muy, muy propia además, sí. ¿Qué parte de la historia cruceña es la que más te gusta? Esa es una buena pregunta. A mí me gusta mucho
la historia de la segunda mitad del siglo XX, porque creo que es una historia... Es el boom, ¿no? Sí, es una historia de mucho crecimiento, de mucho dinamismo, de mucho cambio. Irónicamente también es un periodo donde hasta los años 80 el centro aún tenía mucha más vida, ¿no? Y a partir de los 90 en adelante hay una evolución, si se quiere, ¿no? del centro, porque hay otros barrios que empiezan a crecer. A mí, además del centro, me gusta mucho la zona norte de la ciudad. Yo creo que mi madre diría que toda la gente que es del norte tiene una inclinación, ¿no? por el norte de la ciudad, quienes son de las provincias del norte. Me gusta mucho donde vivo ahora, que es por la Alemana, entre Beni y Alemana, ¿no? Alguna vez recuerdo haber hecho un estudio de los barrios según la ocupación, según el oficio. Entonces, esa zona, la zona entre segundo y cuarto anillo del norte, hay más, podríamos decir, gente que es empleada, ¿no? O sea, que trabaja en algún negocio. Clase media alta. Sí, sí. Hay otro fenómeno que es tan interesante que tiene que ver con la ciudad, que son los barrios también creados por autogestión, por modalidades de autogestión de vivienda. Entonces, por ejemplo, en la zona norte hay algunos de estos barrios, como el barrio Cordecruz, el barrio Petrolero Norte, ¿no? Construido por los petroleros, pero también hay una serie de barrios que están regados podríamos decir, entre primero, ya en algunos casos hasta tercer anillo, primero, segundo y tercer anillo en algunos casos, que son esos barrios creados por lotamiento, que también tienen una historia fascinante. Claro, la historia del loteamiento, si uno la mira, fue abusiva en ese momento, sin ninguna duda. Es decir, fue una revolución lo que se hizo. Pero se estudia hasta en Estados Unidos el loteo de Luis Sandoval Morón, por más que se enoje mucha gente, el loteo de Sandoval Morón se estudia en Estados Unidos como la primera revolución urbana de Sudamérica, ¿no? Sí, sí. Y por eso ¿sabes que lo interesante de los barrios, si bien tiene esa historia vinculada con mucha violencia, ¿no? Nacieron con mucha violencia, lo que a mí me parece tan llamativo de toda esa historia es que esos barrios, a diferencia de otros barrios, podríamos decir, populares u otros barrios informales que se fueron creando en América Latina, como el caso, por ejemplo, de Brasil con las favelas, lo interesante es cómo cuando las instituciones de la planificación surgen en Santa Cruz, el Comité de Obras Públicas, y dentro del comité, la oficina técnica los regulariza, y los regulariza de entrada, ¿no? Entonces, lo bonito es ver que esos barrios todos, no solamente que tienen visibilidad en el mapa, o sea, son 100% incluidos dentro del plan regulador, sino que también al regularizarlos les dotan de todos los servicios necesarios para que sean unidades vecinales con todas las de la ley. Entonces, eso es algo que a veces quizás no necesariamente les reconocemos al proceso, porque en otros lados los barrios informales no aparecen ni en el mapa, no tienen servicio. Las municipalidades solo ahora, a partir de la década del 2000, del año del 2000, parchar lo que... Exacto, e instalando servicios porque nunca, o sea, llevan más de 100 años y 150 años y no han sido incorporados de forma oficial o formal por los instrumentos de planificación, cosa que no es nuestro caso en absoluto. BID continúa innovando, firme y de la mano de Crown, representante y distribuidor exclusivo de BID para Bolivia. Muy pronto estaremos con una nueva generación para el segmento vagonetas. La nueva vagoneta SUV de nuevas energías creada por BID, que convierte a estos vehículos en toda una revolución por la potencia, altas velocidades que alcanza y los niveles de eficacia. Todo esto lo sumamos a una conducción suave y silenciosa para el confort total de sus ocupantes. Muy pronto todos los vehículos serán como BID.